Este gobierno, ya sin estrategia y totalmente fallido, ha terminado por abandonar a los ciudadanos a su suerte. Un gobierno de balazos para los ciudadanos y abrazos para los criminales. Es la voz de quien ha vivido en carne propia el flagelo de la violencia que no ha dejado de denunciar y combatir. Y lo hace de frente, sin rodeos, como su causa ciudadana. ¿Por dónde empezamos? Tú me dices. ¿Llegó bien hasta aquí? Con dificultades, no, me perdí un poco, pero al final del día llegué y estoy contenta de estar en este programa. ¿Ilesa? Ilesa. ¿Alguna intimidación durante el trayecto? Ninguna intimidación durante el trayecto. ¿Le tocó ver algún asalto? En la Ciudad de México y en el país, todos los días se cometen miles de asaltos. No me tocó ninguno. ¿Alguna mordida de tránsito ofrecida? Nunca ofrezco mordidas de tránsito. ¿Alguna solicitud de cooperación según su criterio? Nunca ofrezco ni permito que me pida ninguna solicitud. ¿Ni pío? No lo conozco. En fin, llegó con las precauciones necesarias. Así es, como todos tenemos que estar en México con las precauciones necesarias. Con el botón de pánico instalado en su celular para emergencia. Tengo otras medidas de seguridad para prevenir delitos que todos tendríamos que tener, como estar vigilante de quién se te acerca, tener los seguros cerrados, no ir por lugares que no haya personas transitando. ¿Envió su localización a familiares o amigos? Mis familiares siempre tienen mi localización. ¿Al miedo se le vence? El miedo te impulsa a seguir adelante y a saltar obstáculos. ¿Y al odio? Nunca es bueno odiar. Creo que el valor del perdón es precisamente un valor de un regalo a uno mismo. ¿Incluso el que se propaga desde el Palacio Nacional? El presidente ha generado un discurso de odio seguido en las redes sociales y estamos en un momento de una gran polarización. Es una pena, somos un país mucho más grande que eso. ¿Y al poder se le revisa o se le solapa? Al poder siempre hay que tenerlo controlado y siempre hay que tenerlo revisado. ¿El silencio ahora es complicidad? El silencio ante situaciones de corrupción, de impunidad y de injusticia siempre es complicidad. Hablando de complicidades, más de 105,000 asesinatos en este sexenio. Desgraciadamente, seguimos en una espiral de violencia. Hay miles de personas sufriendo en el país y no hay una estrategia para bajar los homicidios principalmente. 32 policías asesinados en lo que va de este año. Gravísimo, cuando las instituciones desde el Estado permiten que asesinen a los policías y no hay acciones de justicia a favor de ellos, están rompiendo una parte del Estado mexicano. 54 periodistas ultimados en el gobierno de AMLO. La libertad de prensa es uno de los valores más importantes que tiene una democracia. Cuando a un gobierno no le importan sus periodistas, es porque no quiere que tengamos una libre expresión. Cada 20 minutos una persona es acribillada. Tenemos un estudio en Causa en Común donde el año pasado solamente se cometieron 5,333 atrocidades sin que veamos que se mejoren las fiscalías y que tengamos investigaciones. Las extorsiones, además, al alza. Me parece uno de los delitos más graves y que menos están investigando y deteniendo. Cada 2 horas una mujer es asesinada. A este gobierno las mujeres no le importan. La violencia contra las mujeres está exacerbada. País de asesinos. Un país donde matar es muy barato porque sabes que la justicia no te va a detener. País de violentadores y golpeadores de migrantes. País donde nos ofrecieron que iba a ser un país abierto a los migrantes y sin embargo hoy la Guardia Nacional ha hecho un muro. País de fosas. Las madres buscadoras de sus hijos me parece que hacen una labor extraordinaria cuando el dolor más grande que puede tener una mujer no es que le maten a un hijo, el dolor más grande es que te lo desaparezcan. Y estas mujeres con las manos buscando en la tierra a sus hijos, me parece una atrocidad me parece un gobierno criminal incluso.
Con el bebé Tadeo se ha traspasado con toda racionalidad. Con el bebé Tadeo ha mostrado el que no tenemos un sistema carcelario y que además pues tenemos criminales que están actuando a favor de otros criminales. Me parece un acto deleznable. El fracaso rotundo del Estado. El fracaso rotundo del Estado, porque el Estado no ha sido capaz de cuidarnos y ha permitido que se cometan esta y otras miles de atrocidades. ¿Qué país es este? Un país donde los ciudadanos pareciera que se nos ha dormido la conciencia y somos incapaces de voltear a ver al otro y reaccionar a favor del otro. ¿Qué cuarta transformación es esta? No ha empezado ninguna cuarta transformación para mejorar al país. Un gobierno fallido. En varios estados de la República hay un gobierno fallido porque son los criminales los que deciden quién gobierna, en qué se gastan los recursos públicos y amedrentan, y extorsionan y matan a la sociedad. ¿Y hasta cuántos asesinatos valen un gobierno? No debería de haber ningún asesinato. No sé hasta cuántos vayamos a resistir la sociedad sin reaccionar. Eso que lo escuchen en Zacatecas. Eso que lo escuchen en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, en Sonora, en muchos estados de la República. ¿Qué explica el fracaso en la seguridad? No hay una estrategia en seguridad, no hay una estrategia para prevenir los delitos, no se han mejorado las fiscalías, las policías están abandonadas. ¿Se ha perdido la batalla contra el crimen? El Estado siempre tiene la posibilidad de enfrentar al crimen. Sin embargo, este gobierno no ha querido enfrentarlo. ¿Abrazos, no balazos? Abrazos para los criminales, balazos para los ciudadanos. Por cierto, ¿ya se sabe qué sucedió en la reunión de AMLO y los generales en 2018 durante la transición? No sé qué haya sucedido porque nadie me lo ha contado. Sin embargo, considero que lo convencieron que había un problema estructural en la Policía Federal y que los únicos que podían salvar este país eran ellos. Ahí estuvo el general Cienfuegos. Estuvo él y por lo que entiendo, generales y marinos de alto rango. Estuvo Alfonso Durazo. Imagino que sí. Ahí el presidente cambió su narrativa. El presidente traía una narrativa de regresar a los militares a los cuarteles y un pensamiento de pacificación del país. Ahí cambió completamente y fue cuando destruyó la Policía Federal. Y ahí empezó la militarización del país. La militarización ya venía desde sexenios anteriores, sin embargo, no una militarización completamente concentrada. Tenemos hoy más de 100,000 guardias nacionales que son militares en las calles, además otros militares. Y me parece que más grave es que han convencido a muchos gobiernos estatales que también designen militares como secretarios de seguridad. No está en la ley que los militares manden en la Guardia Nacional. ¿Sabes si García Luna operó para el crimen organizado con Calderón? Nunca supe. Creo que vamos a esperar a ver qué determinan las autoridades americanas. ¿Es inocente? Eso no lo sé, lo tendrá que decidir un juez. ¿Lo conoció? Sí, y le agradecí a él y a su equipo que hubieran salvado a mi esposo de un secuestro y posiblemente de la muerte. Después tuvimos una relación de confianza donde yo tuve la oportunidad de apoyar a muchas víctimas. Sin embargo, se deterioró la relación, me amenazó y entonces ya perdimos todo lazo de contacto. ¿Hizo negocios con él? Nunca, ¿Ni como consultora? nunca. En todo caso, ¿es creíble que un alto mando como lo fue García Luna estuviera coludido con el crimen? En este país hemos visto colusión del crimen con muchos políticos. Me parece que lo que necesitamos son investigaciones financieras principalmente, donde deslinden responsabilidades y quien sea culpable que pague con la cárcel. ¿Estará más o menos coludido que el general Cienfuegos? Yo no puedo decir si alguien tuvo vínculos con el crimen organizado o no. Creo firmemente en cualquier persona que tiene que tener un juicio justo y que este juicio es el que tiene que determinar si es culpable o no. Según el INEGI, 7 de cada 10 guardias nacionales vienen de marinos o militares. El 85% de la Guardia Nacional son marinos y militares.
Además, rompieron con la ley porque deben de tener un mando civil y no lo tienen. ¿La Guardia Nacional extorsiona? Cualquier autoridad que no esté bien controlada extorsiona. ¿Secuestra? Cualquier autoridad que no esté bien controlada y fiscalizada se puede exponer a empezar a secuestrar. ¿Golpea y patea a migrantes? La Guardia Nacional no fue hecha para patear a migrantes. Me parece que los están obligando a hacer una función para la que no están preparados. Y en este 2022 se consumará la militarización. Eso pretenden con la ley que acaban de mandar. Sin embargo, yo creo que desde la sociedad civil y los medios de comunicación tenemos que alertar que no es una buena idea porque estamos abusando de las Fuerzas Armadas, les estamos mandando demasiadas responsabilidades y demasiado dinero que al final posiblemente en lugar de fortalecerlas, las corrompa. ¿Esa ley tiene semejanza con el modelo venezolano? Me parece que lo que están haciendo en México no tiene mucha semejanza a lo que ha sucedido en otros países. Pero al final del día va a terminar siendo lo mismo. Vamos a terminar no solo en la militarización, que ya la tenemos hoy, sino en un militarismo, que sería muy grave para la democracia. ¿Quién los detiene? Hasta el día de hoy nadie los detiene porque todo el poder está centrado en el presidente. Sin embargo, espero que haya apertura tanto en Morena como en los otros partidos para evitarlo. Si el ejército terminó por controlar a la Guardia Nacional, ¿qué otros poderes le siguen? Hoy el ejército ya tiene más de 200 funciones, además del tema de la seguridad. Esto lo que hace es romper el equilibrio civil-militar y les están entregando en charola de plata a los militares muchas funciones que eran civiles. También piensa que el ejército impondrá a su candidato en 2024. Yo tengo un gran respeto por el ejército y me parece que por eso lo podemos cuidar y debemos evitar que le sigan dando tanto poder y que sea parte de un proyecto político como pareciera que hoy lo quiere poner el presidente. Ya han advertido incluso que AMLO busca el maximato. Creo que eso es una barbaridad. ¿El crimen organizado definirá al candidato presidencial? Estamos preocupados porque ya lo definió en algunos estados y hay una gran evidencia, por ejemplo, en el estado de Sinaloa. Que lo pudiera hacer a nivel nacional en este momento me parece difícil, pero posible. ¿Quién los detiene? Para detenerlos necesitamos preparar policías, necesitamos cambiar y hacer un sistema nacional de seguridad pública, investigar, ¿no? Para eso están las investigaciones financieras. Entonces, ¿hay o no hay estrategia clara contra la inseguridad? No hay una estrategia contra la inseguridad. Lo que tenemos son diferentes acciones que no nos han llevado a bajar la violencia en este país, ni a mejorar la vida de las mujeres ni de los niños. ¿Cuál ha sido hasta ahora el mayor daño en materia de seguridad? Militarizar la seguridad, porque estamos perdiendo las capacidades de las policías. El no tener una estrategia de prevención del delito y entonces seguir permitiendo que nuestros jóvenes entren a las bandas de crimen organizado. ¿AMLO ha quebrado toda confianza en su palabra? Como organización nos sentimos indignados y sorprendidos de que pensábamos que al llegar un gobierno que se decía de izquierda iba a gobernar junto con las organizaciones civiles para buscar un país mejor. ¿Se está quedando solo? Quiere quedarse solo porque solo sus pensamientos y sus decisiones le parecen importantes. ¿Y sigue este gobierno sin escuchar a las organizaciones civiles? El presidente hizo como su primer acto de poder un decreto en contra de las organizaciones civiles. Y así se ha mantenido durante estos 3 años de gobierno. Pareciera que nos teme. ¿Le teme al conocimiento? Le teme a los datos y a la evidencia. ¿La negligencia es criminal? Es criminal cualquier cosa que haces en contra de los ciudadanos, aunque sea con buenas intenciones. ¿Y después de AMLO qué quedará? Instituciones devastadas. ¿El triunfo de la polarización? El odio desde Palacio Nacional y en las redes sociales.
¿Qué tiempo le llevará a esta sociedad encauzar la unidad? Depende de todos nosotros, de la capacidad que tengamos de escucharnos y de escuchar lo que no queremos escuchar. Hay que confiar en el diálogo. Definitivamente tenemos que platicar y platicar mucho y sobre todo platicar con los que piensan completamente diferente que nosotros, no son nuestros enemigos, Demócrata. auténticamente demócrata. Y para defender la democracia, ¿no debería primero contar con demócratas este país? Este país tiene demócratas. Lo que pasa es que, como en muchos lugares sucede, muchos se han mantenido callados. Igual piensa que la política es compromiso ciudadano para fines comunes. Indiscutiblemente la política es para hacer el bien del otro. ¿Qué ciudadanos hay por construir? Tenemos que construir ciudadanos que, primero, que amen a México, que se comprometan con causas sociales, hay tantas que las que su corazón les diga, y que vivan una cultura de legalidad propia para poder exigirla al gobierno. ¿Libres? Ciudadanos libres y ciudadanos con derechos y con libertades. Críticos. Al poder hay que criticarlo. ¿Qué denuncia ciudadana se espera? Hay que denunciar todos los actos de corrupción, pero también hay que denunciar las pérdidas de libertad que hemos tenido y hay que denunciar también el rompimiento de órganos autónomos. ¿Qué acciones colectivas se deben emprender? Muchas, entre otras, tenemos que emprender acciones colectivas para evitar que la democracia que hemos construido se vaya hacia atrás en lugar de ir para adelante. Nos vamos. Hay que salir este 10 de abril a la consulta. Esta consulta ciudadana en particular es un evento propagandístico. Sí a la revocación. La revocación de mandato la impulsamos para que fuera mandatada por los ciudadanos. Esta revocación de mandato es una simulación porque no está convocada ni mandatada por los ciudadanos. ¿Debe entonces terminar su sexenio? Lo elegimos y le pagamos para que estuviera 6 años. ¿Su corazón resiste? Sí, su corazón debe ser fuerte y tiene a los mejores médicos junto a él.